Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al podcast Voces del Renacimiento Maya. Este sábado 7 de marzo me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la abogada Amelia Guadalupe Ojeda Sosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hoy nos acompaña Amelia Guadalupe Ojeda Sosa, abogada especializada en derechos humanos, género y acceso a la justicia. Desde hace más de 3 décadas ha trabajado en Yucatán en la defensa y en la promoción de los derechos de las mujeres, así como en procesos de alfabetización jurídica y acompañamiento legal. Amelia ha combinado la incidencia jurídica con el trabajo comunitario, impulsando espacios de atención, formación y acompañamiento para mujeres jóvenes y familias en nuestro estado. Su trabajo se ha enfocado en fortalecer el acceso efectivo a la información y al ejercicio de derechos, además de impulsar acciones y políticas públicas con perspectiva de género. Amelia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy contenta por la invitación. Siempre comenzamos este podcast preguntando en lo personal, ¿quién es Amelia Ojeda y cómo llegaste a la lucha por los derechos de las mujeres? Bueno, Amelia Ojeda es tecacheña, viví en Tecash hasta los 15 años, en que ya vine a estudiar acá a la ciudad de Mérida y llegué a esta lucha porque primero llegué a estudiar Derecho y fue porque no pude ser cantante. Yo quería ser cantante, pero pues en la familia no consideraban que fuese algo productivo y entonces me decidí por estudiar Derecho. Desde antes me gustaba mucho leer y encontré Vida de las Mujeres, leí a Sor Juana, a Rosario Castellanos, luego La vida de Elvia y de otras mujeres yucatecas, y a partir de eso se fue combinando la idea de trabajar por las mujeres, pero desde el área del derecho. ¿Hubo algún momento o experiencia en particular que haya marcado tu decisión de dedicar tu carrera de derecho, pero enfocada al trabajo por los derechos humanos y el acceso a la justicia de las mujeres? Sí, cuando tenía que decidir el tema para la titulación, encontré algunos libros, algunas revistas, que en Yucatán no era muy común hablar de la violencia en contra de las mujeres, sobre todo la violencia en la familia. Y hacia ahí me fui encaminando y mi tesis de licenciatura la hice cuando eso se llamaba la violencia doméstica. Me titulé en el 91. Entonces mi tesis es la violencia doméstica en contra de las mujeres y de ahí se desprende, bueno, ya todo el trabajo que he realizado durante 30 años prácticamente. Amigos, Amalia a lo largo de su trayectoria ha trabajado en la UNACE, un centro pionero en Yucatán en la atención a las mujeres que enfrentan violencia familiar, y fueron momentos muy importantes junto con la doctora Sandra Peniche Quintal. Y pues preguntarte, Amelia, ¿qué significó para ti la creación de este espacio en el contexto social de aquel momento? Si yo me acerco a la doctora Sandra Peniche y a la psicóloga Consuelo Ramírez en el 93, y ellas ya tenían un grupo de atención a la salud sexual y psicológica de las mujeres, era área medicina y psicología, y les interesó incorporar el área de derecho también para poder informar a las mujeres y también para hacer algunos acompañamientos legales. Y en ese momento, pues sí era complicado, el marco normativo en nuestro estado no contemplaba ningún tipo de violencia específica en contra de las mujeres, fundamentar los procesos legales en la CEDAW o en la Convención de Belén do Pará, que son convenciones internacionales, pues en los juzgados, en la fiscalía, la palabra, esto no va, tiene que ser solo el Código Penal o el Código Civil. Y sí fue complicado, pero también frente a la sociedad fue importante empezar a poner sobre la mesa el tema de las violencias que vivimos las mujeres. Yucatán tiene una herencia de lucha femenina que nos llena de orgullo porque es reconocida a nivel nacional y creo que ha marcado el rumbo de la lucha de las mujeres por sus derechos. Desde tu perspectiva, ¿cómo nos contarías en resumen la lucha de las mujeres
desde aquella época del primer Congreso Feminista en Yucatán hasta nuestros tiempos y qué mujeres protagonizaron esos momentos. Sí, es un tema que a mí me apasiona, la historia de la lucha de las mujeres en Yucatán, que fue el pionero y es pionero en muchos de estos temas, ¿no? Y yo me iría un poquito atrás, un pasito atrás, antes del Congreso Feminista, me iría a hablar de la Siempre Viva, ¿no? Con Rita Cetina, Gertrudis Tenorio, Cristina Farfán, que ellas empezaron también a impulsar la educación de las mujeres, pero en otros temas no relacionados con lo que socialmente se esperaba, y que además muchas de las mujeres, de las maestras que participaron en el Congreso Feminista, pues fueron sus alumnas. Y ya en el Congreso Feminista, pues Consuelo Zavala, Dominga Canto y otras mujeres, y bueno, de Tecash, Francisca Ávila, porque también tenemos que retomar a las mujeres que vinieron de otros municipios para participar en el Congreso Feminista, mujeres pioneras en sus municipios. Y luego Elvia Carrillo Puerto, que estuvo trabajando en las ligas feministas, llevando a las mujeres obreras y campesinas información sobre sus derechos, sobre su autonomía reproductiva, sobre su salud. Rosa Torre, que fue la primera mujer electa para un cargo en un municipio, también luego regidora del municipio de Mérida, luego Elvia, Raquel Zip y Beatriz Peniche, que fueron también las primeras mujeres electas para un cargo de diputadas. Entonces, en Yucatán, antes que en otros estados de México y antes que las mujeres tuviésemos el derecho al voto, ya había mujeres que habían sido electas para un cargo de elección popular. Muchas gracias. Parte importante de tu trabajo ha sido la alfabetización jurídica. ¿Cómo nos explicas este concepto y por qué es tan importante que las mujeres conozcan sus derechos y qué cambia cuando tienen acceso a esta información clara y al acompañamiento legal? Sí, la alfabetización jurídica pues es una metodología, o sea, es como traducir todo lo jurídico, lo técnico jurídico a un lenguaje claro, sencillo para todas las personas, en particular para las mujeres. Y nos decidimos a abordar con esta metodología porque decíamos, bueno, las mujeres que viven violencia, cualquier tipo de violencia, pasan de manos de sus agresores a manos de abogados y abogadas que solo les dicen, pase a firmar un documento, ¿no? Pero que no les explican el proceso, a lo que se van a enfrentar, qué significa ese documento que están firmando. Y decidimos que es importante que las mujeres conozcan su derecho. En la medida en que conocen sus derechos, pues le pierden el miedo a los procesos legales, entran con más confianza y sobre todo pueden prevenir situaciones de violaciones a sus derechos humanos. Si conozco mis derechos, puedo exigirlos y puedo defenderlos. Yo creo que alfabetizar jurídicamente no solo a las mujeres, sino a más personas es importante. Y son muchas las mujeres que enfrentan situaciones complejas cuando buscan denunciar o ejercer sus derechos. Este acompañamiento legal que ustedes otorgan, ¿qué impacto tiene o puede tener para quienes atraviesan este tipo de procesos legales? Bueno, el acompañamiento legal, lo que debemos entender todas quienes den atención legal es que es eso, acompañar desde el principio hasta que la mujer decida si quiere continuar o no. Es explicarles, es ayudarlas a reunir toda la información, es poder preguntarles a cada momento qué es lo que desean hacer. Y nos ha tocado casos en donde la mujer, casi a punto de obtener una resolución importante, decide que ya no quiere continuar. Y hay que respetar esa decisión. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Ay, no, después de que trabajé tanto, ahorita me viene a decir que no quiere o que va a regresar o que quiere otro tipo de solución. Creo que el acompañamiento, antes que nada, es empatía y respeto. Y eso es lo que buscamos ofrecer a las personas que acompañamos. Quisiera yo comentar que en los últimos años pues han impulsado cambios legales y políticas públicas en materia de igualdad
prevención de la violencia. Por nuestra parte, en el gobierno del estado, junto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos impulsando la apertura de 31 centros libres en Yucatán desde que entramos al gobierno, pero vienen otros más para este año. Vamos a llegar a 45 centros libres en 43 municipios en este 2026. Impulsamos también el programa más bonito de nuestro gobierno, que es el programa Mujeres Renacimiento, que está dirigido a las madres autónomas, dándole un apoyo bimestral para que puedan sacar adelante a sus hijos y decirlo claramente, hablamos de madres autónomas, no madres solteras, porque muchas son casadas, pero las abandona el esposo, no las ayudan a la manutención de los hijos, viven además un proceso legal que se alarga y no termina. Y creo que implica también el feminismo reconocer el trabajo de cuidados que durante muchas décadas ha recaído por generación en generación en la mujer. Y a través de este programa tratamos pues de hacerle más fácil a la madre autónoma poder sacar adelante a sus hijos. Promovemos también quienes forman parte del programa Mujeres Renacimiento que puedan ser invitadas a emprender un pequeño negocio, si esa fuera la opción, a través del Instituto Yucateco de Emprendedores o la Secretaría de Economía, con microcréditos para que puedan empezar un negocio. También las invitamos a continuar estudiando en prepa abierta si no tienen prepa, o en la universidad en línea en caso de que no hayan estudiado una carrera. En este sentido, desde tu perspectiva, ¿qué pendientes quedan que consideras importantes de atender? Bueno, creo que el pendiente que existe, voy a empezar por el final, el pendiente que existe es la necesidad de que las mujeres que entran a un proceso tengan un acompañamiento en este litigio, o sea, que haya abogadas y abogados que litiguen los casos junto con ellas, ¿no? Porque todas las políticas que se están implementando ahora, yo creo que sí van como engarzadas para lograr que las mujeres puedan tener esa autonomía. La agencia económica permite a las mujeres pues no tener una dependencia y ser libres para poder tomar decisiones. En los centros libres también los talleres, las sesiones de discusión que se dan, también es una forma de que conozcan sus derechos, de que adquieran algunas habilidades que se unan con el emprendimiento. Y yo creo que lo que se necesita, además de que ya se tiene la asesoría legal, es el litigio. Muchas veces consiguen abogados que las acompañen en el litigio, pero que no están formados con una perspectiva de género, que no están viendo este tema de la igualdad y no discriminación. Y las abogadas que estén trabajando en estos centros libres van a tener esa capacitación, van a tener ese enfoque, y lo que necesitamos es el litigio, no solamente la asesoría y un acompañamiento jurídico, sino el litigio, y de esta manera multidisciplinaria, con el acompañamiento también psicológico, comunitario, que permite que las mujeres tengan más confianza y se sientan más seguras cuando entran a un proceso legal. Amelia, hoy México vive un momento trascendental al tener a la primera mujer presidenta de la República, en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el 8 de marzo es una fecha que cada año convoca reflexiones, movilizaciones y distintas expresiones sociales. Desde tu perspectiva como abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, ¿qué representa esta fecha y por qué sigue siendo el 8M tan relevante el día de hoy? Bueno, el 8M es una fecha relevante porque nos recuerda más puntualmente año con año qué cosas hay que conmemorar que hemos alcanzado, pero también revisar los pendientes. Cada vez que hay manifestaciones, movilizaciones el 8 de marzo, considero que debe haber un posicionamiento político por parte del movimiento feminista, del movimiento amplio de mujeres. O sea, cómo posicionar políticamente el tema de las mujeres en esa fecha, y además hacer propuestas
que lleven al trabajo coordinado con las instancias públicas. El 8 de marzo es importante, pero también todos los días del año tenemos que seguir trabajando para que consigamos ese real acceso a la justicia y repensar la justicia no como algo judicial, sino la justicia como parte de la garantía de los derechos humanos desde todos los poderes y en todas las políticas públicas. Esta semana, el 1 de marzo, el pasado domingo, iluminamos el Palacio de Gobierno por la noche. Se hizo también una exposición de las mujeres que han luchado por los derechos de la mujer a lo largo de la historia en Yucatán, que estará en los bajos del Palacio de Gobierno. Y bueno, la luz morada representa el reconocimiento a esta lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y la libertad. Y yo quisiera preguntarte algo muy importante que comentamos en este evento, que las paredes se pueden limpiar, pero la pérdida de la vida de una mujer pues es irrecuperable. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con las mujeres que nos escuchan, pero también con la sociedad en general que es espectadora en el marco del Día Internacional de la Mujer? Bueno, que es importante que sigamos viendo las violencias que viven las mujeres, que vivimos las mujeres, para que haya una corresponsabilidad social para atenderlas y que además vayamos pensando en cómo todas las personas involucrarnos en la prevención. O sea, lo que cada uno haga en su círculo cercano va al final a repercutir en toda la sociedad. Y cuando logremos erradicar la violencia en contra de las mujeres, que esperemos no tardemos mucho para hacerlo, vamos a tener una mejor sociedad para vivir y vamos a salir beneficiadas todas las personas. Creo que eso es importante y en la medida en que no toleremos, no secundemos aquellas situaciones violentas que podemos ver cerca de nosotras, en las redes sociales, que no repliquemos esos mensajes violentos y revictimizantes para muchas mujeres, estaremos abonando a la prevención y a la erradicación. Amelia Guadalupe Ojeda Sosa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast en el marco del 8M, una fecha de conmemoración y respeto a la lucha de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigas y amigos. Nos vemos la próxima semana en Voces del Renacimiento Maya.